Y ya está con nosotros la doctora Claudia Payares, a quien tenemos el gusto de recibirla en el estudio del Multimedio. Doctora, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Cómo anda? Muy buenos días, Gustavo. Buenos días a toda la audiencia y gracias por convocarme. Bueno, hay una publicación que me encantó, que la quiero compartir, que usted la vio en redes sociales, que habla de todas las noches antes de dormir, mis niños me preguntan, mamá, mañana, ¿quién nos cuida? Qué importante para ellos es sentirse cuidados y que poquito nos piden. Podemos llenarlo de juguetes, pero ellos solo quieren que los miren, los escuchen, los abracen, solo esperan que estemos allí para ellos. A veces en la vorágine del día a día nos olvidamos que solo son niños, nada más y nada menos. Abracemos su infancia. ¿Sí? Qué lindo pensamiento y reflexión para entrar en este tema, doctora, que es justamente infancia y derechos. ¿Lo desarrollamos? Bueno, muchas gracias. Esa publicación a la que hace referencia la he publicado desde un lugar de madre. Ujú. Siempre digo, he creado una cuenta, también aprovecho para contar, que se llama Mamá Abogada, con mi nombre primero Claudia Jesús, Mamá Abogada. Y mi idea es reflexionar acerca de la importancia de la maternidad, de los derechos de los niños, de también asesorar a las mujeres madres en cuestiones, como hemos dicho el otro día, de cuestiones de conflictos de familia, violencia de género y demás. El domingo fue Día del Niño y esto que pongo en el post es real. O sea, mis niños todas las noches me preguntan quién nos cuida mamá. Y me parecía importante destacarlo porque el Día del Niño la mayoría de las veces los padres tratamos de compensar por ahí ausencias a través de los regalos, a través de los juguetes, de la bicicleta, el monopatín o bueno, la pileta, lo que sea que pida el niño o niña. Sin embargo, más importante que esos regalos materiales es el regalo del cuidado, el regalo de la atención, el regalo de la escucha. Ahí yo lo destaco en relación con los derechos de los propios niños, que ellos mismos los reclaman. Ellos permanentemente nos están pidiendo atención y nos están pidiendo que los miremos y nos están pidiendo que los escuchemos. Bien, hubo un revuelo en redes sociales, Fantástica hizo una publicación y mucha gente opinó sobre la distinción entre niñez e infancia, ¿no? ¿Qué opinión tiene con respecto a esto? Bueno, sí, la verdad que al principio no me ha sorprendido Ujú. porque hay muchos que desde el desconocimiento eh, se molestan cuando uno habla de infancias o de niñez, entendiendo que por ahí puede venir por cuestiones políticas, sobre todo partidarias, por ahí está muy asociado eso. Se niegan, se enojan algunos respecto a cuando uno dice niño o niña, se enojan no, cuando uno habla de infancia o de niñez en vez del Día del Niño. He visto muchos comentarios que decían Día del Niño y punto. No vengan a cambiar, tachando la infancia, tachando la palabra niñez. Y entonces me ha parecido importante reflexionar respecto de esto, Ujú. porque el debate me parece que siempre es bueno. Está buenísimo que nos cuestionemos los conceptos, porque los conceptos clarifican, pero a la vez, más allá de los conceptos, está la mirada hacia los niños. Más importante que definir qué son niños, qué es niñez o qué es infancia, me parece que tendríamos que, así como cuestionamos el lenguaje, cuestionarnos la mirada que tenemos hacia los niños, niñas y adolescentes. Y digo niños, niñas y adolescentes, Gustavo, por una razón. No es que se nos ha ocurrido o se le ha ocurrido a alguien decir Día de las Infancias o Día de la Niñez. Eh, Tampoco se tacha la palabra Día del Niño. Es respetuoso que uno lo quiera seguir diciendo Día del Niño o que lo entienda que el niño no excluye a la niña. Sin embargo, la importancia del lenguaje radica en que justamente lo que no se nombra se invisibiliza. Y eso trae consecuencias, Gustavo, desde la niñez. Eh, Me gustaría aclarar, ¿qué es esto de niño? ¿Qué es niñez? ¿Qué es infancia? ¿Cuál es la diferencia?
Primero hay una aclaración que es válida, el niño es una condición, es un estado, o sea, es niño o no es niño, digamos. La niñez tiene que ver con una etapa, ¿sí? Que tiene que ver también con una determinada edad. La condición de niño por sí sola trae derechos. Y la infancia es una construcción, es una categoría social, cultural y histórica que va cambiando a lo largo del tiempo y a lo largo de las culturas y a lo largo de la sociedad. No es lo mismo la niñez o la infancia en la cultura oriental que occidental. Y no es lo mismo dentro de una propia cultura en las diferentes sociedades. Más aún, me atrevo a más, no es lo mismo la infancia de un niño que de una niña. No tienen los mismos riesgos los niños que las niñas. No hay, esto no se me ocurre a mí, esto está demostrado. Hay informes de la Organización Mundial de la Salud, de la Comisión de Derechos del Niño a nivel mundial, de la Organización de Naciones Unidas, que hacen ver la necesidad de nombrar a las niñas porque seguir estereotipando esta cuestión de niño sigue también permitiendo afianzar roles tanto del niño como de la niña que después desafortunadamente desencadenan problemáticas actuales como la violencia. La violencia se inicia, si se quiere, en la niñez. Son los ejemplos, es lo que viven y es lo que aprenden los niños desde chicos. Y no me voy a ir tanto a la violencia física, que siempre la destaco. Hay cuestiones que están tan naturalizadas en los roles del varón y de la mujer, que comienzan desde el niño y de la niña, que a veces las propias madres, sin darnos cuenta, quizás hacemos esas diferencias de no porque es varón no va a lavar los platos, o quizá ahora se ha evolucionado un poco más. Sin embargo, esa evolución siempre se ve obstaculizada en la desigualdad de las tareas del varón y de la mujer. Y eso comienza desde la niñez. O también el rol de papá y mamá. Si papá es violento, el niño aprende que la masculinidad tiene que ver con la violencia. O si tienen una mamá sumisa, las niñas aprenden esa sumisión. Hay estigmas, hay palabras, hay frases que creo que todos las hemos escuchado como hay que seguir por los hijos o es mejor que la familia esté unida, y resulta que muchas veces en esa intención de mantener la familia unida nos olvidamos que muchas veces en las relaciones de pareja en donde hay esas asimetrías, esas diferencias, esas desigualdades de roles, se van enfatizando y se van prolongando. Entonces, me parece que sí es importante nombrar a los niños, a las niñas, a las adolescentes y a las diversidades también. Bien. Porque no nos olvidemos que comienzan también desde la infancia. Bien, bastante clara en sus conceptos como para aclarar esto que ha generado una polémica en redes sociales. Ahora vamos a entrar en la profundidad del tema, doctora. ¿Qué se entiende por derechos de los niños y por qué son importantes? Y si considera usted que los derechos más fundamentales que deben protegerse para garantizar el bienestar de los niños, ¿cuáles son, digamos? Bien, bueno, ¿qué se entiende por derecho de los niños? Ahí tenemos que volver al concepto de niñez y de niños. A los que por ahí no saben el tema de la infancia, las primeras declaraciones universales de derechos humanos han sido en relación a la maternidad y a la infancia. O sea que no es un término nuevo, es un término que viene desde antes. Después ha ido evolucionando en los conceptos, el concepto de infancia, hasta llegar a niñez. Uno de los principales instrumentos internacionales de derechos del niño es la Convención de Derechos del Niño. La Convención de Derechos del Niño, Gustavo, es la más ratificada del mundo. Es casi la norma que no se iguala a nivel mundial todas las ratificaciones. Es decir, que todos los países del mundo, o casi todos, porque eran dos los que no ratificaban, han ratificado. Nuestro país la ha ratificado. En el momento en que se crea, que se declara, digamos, la Convención de Derechos del Niño,
participaron todos los estados y después se fueron sumando y ratificando algunos países. Nosotros ratificamos en el 1990. Imagínense que ya tiene más de 30 años la convención. Y la convención, por la época, por el tiempo y por la evolución, se llamó y se sigue llamando Convención de Derechos del Niño. Nuestra Constitución la incorpora en el 94, es decir, que es un documento internacional de derechos en donde están todos los derechos de los niños mencionados. Y después cada país ha ido incorporando en su legislación, tanto nacional como provincial, normativa específica de derechos del niño. En nuestro país contamos con la ley 26061, que es más reciente, es más nueva, es de 2005. Sí. Y esa ley, Gustavo, se llama Ley de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Es decir, que para el año 2005 ya existía una evolución en el concepto que incorporaba, además de los niños, a las niñas. Y usted me dirá, pero no hace falta, que niños es, por ahí se entendía. No, hace falta. Hace falta nombrar niños, niñas y adolescentes. Bien, no quiero dejar de preguntarle también cómo se define la protección infantil y cuáles son los principales desafíos en su implementación. Bueno, justamente tiene que ver con esto de lo que estamos hablando. Eh, el sistema de protección integral es un sistema que está integrado por muchísimos organismos y por muchísimos sectores, no solo desde el Estado, sino desde la sociedad. Y también es importante destacar el rol que tienen para que estos derechos se garanticen otros organismos que no tienen que ver específicamente con la protección, pero que trabajan o que están involucrados con los niños, como el área de salud, como el área de educación. El desafío me parece más importante es la cuestión de implementar políticas públicas que estén destinadas a todas las niñeces. Me gusta decir niñeces, porque así como los que se preguntan del derecho del niño y han festejado el domingo y le han regalado la bicicleta a su hijo, y hay otras organizaciones que quizá han festejado en un merendero o se han ido a ver los sectores más vulnerables ese día, después nos olvidamos. Y después esos mismos que hablan de niñez y defienden el Día del Niño y ven un niño en la calle pidiendo y miramos para el costado, bajamos la ventanilla del auto porque no lo queremos ver, nos molesta cuando se acercan a un bar. Ni hablar de los niños o niñas con problemáticas de adicciones o las niñas embarazadas, que hay que decirlo, eso también en su momento generó polémica. Madres, niñas, niñas, madres, no, que romantizar la maternidad obligada cuando muchas veces son producto de abusos. Creo que es muy complejo el tema. Sí. Y creo que por eso está bueno repensar el concepto, pero más allá, insisto, del concepto, repensar la mirada que tenemos hacia los niños, niñas y adolescentes. Ahora, doctora, ¿cuáles son los mayores desafíos en la protección de los derechos de los niños en contextos, por ejemplo, de pobreza o conflictos? Los mayores desafíos. Y en primer lugar habría que, no sé si utilizar la palabra, pero para comprender esas infancias en esos contextos y poder aportar, si se quiere, las soluciones, tenemos que ser más inclusivos en todo sentido. Tenemos que permitirles y garantizarles y generar políticas que garanticen la inclusión de todos esos niños y niñas y el acceso a los derechos, porque muchas veces se critica la pobreza o se critica la vulnerabilidad, se critica como si uno eligiera o como si esos niños y niñas eligieran ser víctimas, eligieran estar en situación de pobreza, eligieran dejar la escuela, y muchas veces no se ve que detrás hay toda una problemática social, política, cultural, familiar, que permite que eso siga sucediendo transgeneracionalmente. Por eso me parece que a su pregunta de cómo se puede generar respuestas, creo que las políticas públicas son fundamentales y que esas políticas tienen que estar destinadas a todos los niños y niñas sin distinción.
garantizando los derechos fundamentales. Usted en un primer momento me preguntó cuáles son los derechos fundamentales. Los derechos todos son importantes. Podemos hablar del derecho a la vida, a la salud, a la educación como centrales, pero hay otros derechos que tienen que ver con la convivencia familiar, el derecho a la protección, el derecho a vivir libres de violencia. Son todos importantes, no hay un derecho más importante que otro. Y la noción nueva de la integralidad de la ley habla de eso. Justamente para poder abordar las problemáticas de pobreza, de exclusión, es importante tener una mirada integral de derechos. Doctora, un tema que realmente da para seguir hablándolo, Sí. ¿no? Darle más profundidad, pero este va a ser el comienzo de una serie de columnas que vamos a tener para seguir desarrollando en esto que realmente nosotros valoramos que usted lo tome con toda la profesionalidad, la responsabilidad para hablar del tema y sobre todo la claridad en sus conceptos. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Muchas Un gracias a placer. usted. Bueno, la doctora Claudia Payares con nosotros aquí en Mañana Fantástica en su columna de todos los miércoles por la 91.7.